Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Le doy la bienvenida a Pablo Iriar. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a Víctor Hugo Michel. Enrique, buenas noches. Uno de los temas que sin duda ha estado en la agenda informativa todo este día es el relativo a la conclusión de las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, aunque ahora en el nombre oficial ya no aparece el concepto libre comercio, un tema interesante del cual vamos a platicar. Hubo ya pronunciamiento, estamos viendo en pantalla el mensaje que ofreció el presidente Enrique Peña, el presidente Trump también en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca hizo un pronunciamiento, igualmente Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, hizo lo propio, el secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno, Marcelo Ebrard, desde muy temprano hizo también un pronunciamiento y bueno, ya hay muchas posiciones. ¿Cuál es tu valoración, no en la parte comercial, que ya hemos discutido a lo largo del día aquí en El Financiero, Pablo, sino en la parte política de lo que significa el que se haya llegado a este acuerdo? Mira, creo que fue muy positivo, un triunfo inicialmente grande para México y su idea de mercados abiertos. Aunque, como tú decías, le hayan cambiado el nombre y ya no sea libre comercio, que es lo que le preocupaba a Trump, por lo visto. Pero era un tratado que estaba amenazado de muerte por el presidente de los Estados Unidos. Él había dicho en campaña y sus primeros días que era el peor acuerdo de la historia que había firmado Estados Unidos y que no tenía nada que hacer con los mexicanos que vivíamos a costa de ellos. Y superar eso, sentarnos a una mesa de negociación, negociar y llegar a un acuerdo que por lo visto, tú nos explicarás más, es de ganar, ganar, ganar en lo sustancial, que conserva la esencia del bloque comercial de América del Norte, es decir, sigue siendo trilateral y que nos mantiene como una región muy dinámica e integrada. A mí me parece un gran triunfo político de México a reserva de las implicaciones económicas que tú nos comentarás. Déjame hacer una precisión. Un gran triunfo político de México y específicamente del gobierno del presidente Peña y del gobierno que viene de López Obrador. ¿Cómo lo valoras? Yo lo veo un triunfo político del presidente Peña y haría un reconocimiento especial al negociador Ildefonso Guajardo. Él llevó a cabo estas negociaciones que los americanos, por lo menos de dientes para afuera, no querían, que le dijeran a sus electores que era fatal, y llevó a este acuerdo a un buen puerto sin grandes pérdidas para México. No lo veo como un triunfo político para Andrés Manuel López Obrador, que hasta hace muy poco tiempo era muy proteccionista, decía que el tratado lo habían firmado traidores a México, que habían embargado la soberanía nacional, y ahora resulta que tiene la mesa puesta para que en el futuro inmediato, no haya sobresaltos de baja de inversión extranjera, que no se nos dispare el tipo de cambio, sino que, y ahí siguen las armadoras. Es decir, creo que este acuerdo político le beneficia al gobierno de López Obrador porque le beneficia a México. Sin embargo, una negociación suya con Trump, no sé cómo hubiera acabado. ¿Tu valoración, Víctor? Me parece que en este momento estamos viendo claramente lo que es el discurso de campaña, tanto en el caso de Donald Trump como en el caso de Andrés Manuel López Obrador, y lo que es la realidad pragmática. Es decir, ambos podrán haber denostado y criticado el tratado durante años, Donald Trump poco menos, Andrés Manuel López Obrador desde hace bastante tiempo, pero la realidad se les terminó imponiendo, y al final de cuentas, ahí discrepo de ti, Pablo, yo sí lo veo como una victoria de Andrés Manuel López Obrador, porque logró subir a su negociador, a Jesús Seade, que tuvo un papel muy importante en destrabar parte del acuerdo, y eso lo digo porque veía una entrevista en la que estaban Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray y Jesús Seade. Ellos reconocían que Seade llegó con una de las soluciones interesantes al tema de la cláusula ocaso, de la cláusula sunset, y eso fue de lo que destrabó parte de la problemática. No estoy diciendo que sea todo el triunfo, todo el mérito de él, pero fue interesante la inclusión del doctor Seade. Me parece que eso fue algo que terminó revitalizando parte de las negociaciones, sin demeritar, por supuesto, que el papel de Ildefonso Guajardo es importantísimo y que es, como se dirían en Estados Unidos, the man of the hour.
A mí lo que en este momento me sorprende es que Donald Trump está siendo muy amable en la victoria, porque Donald Trump logró lo que quería. Finalmente mataron el concepto del Telecán y vamos con el que es USMCA, o como en español podría ser yo le digo que es el ACMECAC, que es el Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá, ACMECAC. Bueno, vamos a ver ahí finalmente cuál es el que termina pegándose. Dicho eso, Donald Trump, yo esperaba que empezaría a restregar en las horas iniciales de esta victoria, públicamente diciendo yo doblé a los mexicanos y a los canadienses, y sin embargo hasta ahora el discurso de Trump ha sido bastante moderado en ese sentido, ha sido bastante amable, por así decirlo. Hay un tema electoral de fondo. En Estados Unidos hay elecciones próximas, el martes 6 de noviembre, y el señor Trump hizo sus cálculos en el ajedrez electoral que tiene enfrente. Era realmente muy costoso para él no incluir a Canadá. Por eso aceptó algo que parecía imposible, Sí. que era el tema del llamado capítulo 19, ahora cambiará de nomenclatura, ya no será el 19, será el 30 y tantos, pero parecía que ahí Estados Unidos no iba a ceder, y al final se dio. Es signo de un pragmatismo de Trump en los cálculos electorales. ¿Cómo visualizas, Pablo? Mira, creo que en el fondo se impuso el pragmatismo y la idea de futuro. No sé qué llevó a Donald Trump, si este cálculo electoral o estiró la cuerda con los canadienses, y los canadienses salieron con la suya en el capítulo 19, en la resolución de controversias, pero creo que si alguien no puede cantar victoria como hubiera querido, como lo había dicho, es Donald Trump. Donald Trump había condenado el tratado por todos lados y ahora viene parece un pequeño endurecimiento en las reglas de origen y no mucho más. Al contrario, vienen cosas muy positivas para México en el capítulo agrícola, etcétera, y Donald Trump no ha sido el gran triunfador. Obviamente se tiene que presentar ante sus votantes y sus electores como que gané muy bien. Pero yo no le veo, salvo tú que conoces más la letra chica de este tratado, dónde está la gran victoria de Trump, que iba a doblegar a Canadá y que a los mexicanos nos iba a hacer un lado porque somos un estorbo. Yo creo que se va a colgar las medallas y va a tener dos o tres detalles dentro del tratado En algún meeting por ahí, que sí. le permiten colgarse esas medallas. El tema, por ejemplo, de haber subido las reglas de origen. En el caso automotriz, lo cual va a permitir decir, bueno, estoy tratando de que las plantas se queden en Estados Unidos. El tema salarial, donde una parte de los coches deben producirse en zonas donde los salarios tienen que ser superiores a $16 por hora. Aquí hay veces que $16 no lo gana un obrero mexicano ni en un día, deja en una hora. Claro. Entonces, creo que va a sacarle esa raja, ese provecho al tratado y va a venderlo políticamente. No sé cómo lo aprecias, Víctor. Sí, me parece que en alguno de los mítines que hará en Iowa, en Alabama o algo así, tendrá que finalmente decir, yo logré acabar con un tratado moribundo, terrible, fatal, y aquí está, y les entrego un tratado de punta, de última generación, aun cuando no sea muy diferente en lo sustancial. Ahora viene una parte interesante que es la que me tiene en este momento intrigado, porque ya se entregó, el texto ya está en el Senado, en ambas cámaras, en ambos congresos y en el Parlamento también de Estados Unidos. Viene un punto muy interesante. Se le va a entregar aquí en México a una bancada, a un Senado controlado mayoritariamente por una bancada de izquierda, con mucha gente que históricamente ha sido enemiga del libre comercio. Ahí está Fernández Noroña, por poner un ejemplo nada más, o Pablo Gómez. Y ahora ellos son los que tendrán que analizar, no, Pablo Gómez no, porque él está en la Cámara de Diputados, pero ahora ellos, estas fuerzas de izquierda, históricamente enemigas del libre comercio, son las que tendrán que analizar este tratado. Vamos a ver, y será muy interesante, qué tanta disciplina habrá por parte de la bancada de Morena, porque finalmente la orden del gobierno de Andrés Manuel López Obrador me parece que es clara, que tiene que salir adelante este tratado como está. ¿Qué tanta disciplina habrá en la bancada de Morena ahora en estos días? Va a ser muy interesante eso que vamos a estar viendo en estas semanas que vienen. Como diga el señor. Se van a disciplinar, obviamente. Se van a disciplinar probablemente. Sin embargo, creo que lo más importante en el fondo es que esto arroja certeza, arroja certidumbre para los años que vienen. Mira, recibe Andrés Manuel López Obrador
un tratado de libre comercio ya renovado, no tiene que batallar con Trump ni reunirse con ellos, ya está. Falta la aprobación del Congreso de Estados Unidos y del Senado mexicano y del canadiense. Bueno, es cierto, pero el tratado ya está, es un tratado trilateral que no nos perjudica, que nos sigue ayudando. Recibe unas reservas descomunales en el Banco de México, recibe una economía en crecimiento, decía O'Farrill, que ahora vuelve a crecer la economía mexicana y no ha dejado de crecer en todos los trimestres de la administración, mientras el resto de América Latina está en ceros o bajo o con números rojos. Recibe un país andando en marcha, no tiene pretextos para, de lo que hay, mejorarlo. Creo que es una buena noticia para el país y este tratado de libre comercio nos va a dar mucha tranquilidad hacia futuro. Mucho de qué hablar todavía respecto al Tratado de Libre Comercio. En estas mesas seguiremos abordándolo en los próximos días. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de la fecha